Llamado de las partes. Comparecen en esta audiencia por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Valeria Hernández Castro, Valeria López Salcedo, Ivana Naya Salceda, Vania Paloma Pérez Reyes, Cristian Adrián Gómez Herrera. Por la Ilustre República de Arabania, Mariana Aguayo Hermosillo, Melanie Henrickson Albarrán, María Julieta Lomelí Lugo, Ángel Gael Rodríguez Cabrera, Luis Fernando Camarena Ramos y Carmen Alondra Méndez Sarmiento. Gracias, señora secretaria. Se recuerda a las partes que esta Corte está compuesta por juezas y jueces independientes e imparciales, cuyo deber es proteger los derechos consagrados en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales vinculantes. La audiencia se desarrollará conforme al reglamento de la Corte y al orden previamente establecido. Iniciaremos con la intervención de la Comisión Interamericana, seguida por las representantes de las presuntas víctimas y posteriormente escucharemos al Estado de Arabania. Una vez presentados los alegatos orales, esta Corte podrá formular preguntas a las partes. Proceda entonces la Comisión Interamericana con su intervención. Honorables jueces y juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señores y señoras agentes del Estado, reciban todos y todas un cordial saludo. Mi nombre es Valeria Hernández, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y me encuentro acompañada de mis colegas Vania Reyes, Valeria López, Ivana Naya y Cristian Gómez. Comparecemos ante ustedes en representación de las víctimas del caso AA y otras 9 mujeres, para acreditar la responsabilidad internacional del Estado de Arabania por la falta de prevención, debida diligencia y protección hacia sus ciudadanas, quienes fueron víctimas de trabajo forzoso y trata de personas, bajo un marco de cooperación internacional que el propio Estado creó y supervisó de manera deficiente. Estos hechos constituyen violaciones a los derechos, a los artículos 1.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Para la exposición del presente caso, destinaremos 6 minutos por participación, en los cuales incluirán los hechos, los derechos violados y el petitorio, además de hasta un máximo de 5 minutos destinados para la réplica. Solicitamos la venia de esta honorable Corte para proceder. En la venia, adelante. Con el permiso de este honorable tribunal, procederé a exponer los hechos relevantes del caso que nos ocupa. En 2012, tras una grave inundación, Arabania firmó un acuerdo de cooperación con Lusaria para implementar ciudades esponja. Esto va mediante la plantación de la planta Iris Flora. Todo esto bajo la gestión de EcoUrban Solution. La finca El Dorado fue destinada para la producción y se contrató a Hugo Maldini. Este posteriormente fue nombrado agregado especial con inmunidad. Posteriormente, en el acuerdo mencionado fue estipulado que eso de la inmunidad, perdón. Posteriormente, una joven madre, aceptó una oferta laboral promovida por Hugo Maldini, pero que a diferencia de lo prometido, la víctima se presentó a condiciones abusivas en la finca. La Corte Interamericana debe estudiar a fondo el caso, ya que se cumplen plenamente los requisitos de admisibilidad y competencia. Arabania es Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte, por lo que se configura competencia ractione personae, temporis, loci y material. Aunque solo una víctima está plenamente individualizada, el resto constituye un grupo determinable sujeto a protección, tratándose de violaciones sistemáticas. Asimismo, se agotaron todos los recursos internos disponibles, pero estos fueron
ineficaces, tardíos y revictimizantes para las víctimas, lo que activa la excepción del artículo 46.2b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La indemnización otorgada a AA no constituye una reparación integral, pues carece de medidas de reparación, sanción, y, rehabilitación y garantías de no repetición. Finalmente, la legitimación activa de las víctimas está garantizada mediante la representación de una organización especializada, por lo que no existen impedimentos procesales que limiten el conocimiento del fondo por parte de este tribunal. Abogada, justo antes de iniciar esta audiencia se solicitó por parte de esta Corte a la Comisión Interamericana que pudiera responder sobre la representación que se está ejerciendo por parte de la organización peticionaria respecto de 9 presuntas víctimas, no solamente que no están identificadas, sino con las que no se ha tenido ningún tipo de contacto. ¿De qué manera contesta la comisión este apercibimiento que se le hizo? Pues estas partes, estas mujeres conformaban un grupo específico, reconocible y determinable. Por ejemplo, en caso algodonero, un grupo puede ser determinado o determinable cuando hay elementos contextuales y fácticos que los hacen reconocibles. Y esa es la... Y específicamente en este caso, si bien sí podríamos entenderlo como un grupo que se puede acotar, ¿no?, al contexto de las personas que estaban trabajando en ese espacio determinado, lo cierto es que ninguna de las otras 9 personas inició ningún proceso de denuncia o realizó algún tipo de acción para poder solicitar al Estado la protección de sus derechos. ¿Por qué tendría que la Corte, y en este caso por qué la Comisión admitió la petición, también contemplándolas a ellas, si ellas no han buscado la protección del sistema interamericano? Porque puede existir un miedo de parte de las víctimas, por lo que igualmente el Estado de Arabania puede proporcionar los nombres, pero no lo hizo. E igualmente, al ser todas de un mismo grupo y haber empezado y haber ido a Arabania en conjunto, se pueden tomar en cuenta. Muchas gracias. Pueden continuar. Honorable Corte, el Estado de Arabania violó sistemáticamente el artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto no se les reconoció como titulares de derecho a las víctimas. Esto mediante las omisiones que cimentaron un estado de indefensión. Procederé a qué hechos lo hicieron. En primer lugar, el Estado hizo una construcción de un ambiente vulnerable. No había sistemas de salud, educación, había una tendencia hacia una desproporcionalidad salarial que las orillaba a aceptar propuestas en países extranjeros que muchas veces eran engañosas. En segundo lugar, ignoró señales alerta que eran indispensables para la prevención de este caso. En primer lugar, desde la visita que hizo la Delegación de Relaciones Exteriores, se pudieron percatar de cuáles eran estas condiciones que existían en Lusaria y que eran menos protectoras que en Arabania. En el periodo 2012 y 2013 recibieron 2 denuncias. Además, un informe de Green Money en el 2013 denunciaba abusos y corrupción por parte de Maldini, así como otros funcionarios públicos. Además, Arabania autorizó las instalaciones en Primalia, donde se reprodujeron muchas de las condiciones que existían en la finca El Dorado. Finalmente, y la más grave, existió esta falta de ineficacia en protocolos para identificar e individualizar a las víctimas, argumentando que el alto flujo migratorio no les permitía. Abogada, va a ser muy importante para este pleno poder entender cuáles son los hechos violatorios que vamos a estudiar para poder determinar una posible o no responsabilidad internacional por parte del Estado de Arabania. En la relación de hechos que usted hace,
¿no? Si bien sí menciona hechos que suceden dentro del territorio de Arabania, también menciona algunos que se habrían dado en esta denominada Finca El Dorado, que no se encuentran en el territorio arabanés. La pregunta que hace este pleno de la Corte es, ¿tendría que entrarse al estudio de hechos sucedidos fuera del territorio de Arabania o nos tendríamos que remitir solo a lo que sucedió en el territorio de Arabania? Considero, muchísimas gracias por su pregunta, que es indispensable que esta Corte analice tanto los hechos que ocurrieron en Primalia, en jurisdicción de Arabania, tanto los que no ocurrieron en esta jurisdicción. El por qué es que había un acuerdo bilateral. En este acuerdo bilateral, y había conocimiento de estos riesgos, tuvo que prevenir, cosa que no realizó adecuadamente. ¿Contesté su pregunta o necesito especificar algo? Tengo una pregunta adicional, Claro. justo. ¿Tiene usted conocimiento de algún otro precedente, algún otro caso en el que este tribunal haya señalado responsabilidad internacional a un Estado por hechos no ocurridos dentro de su territorio? Tengo una jurisprudencia, bueno, realmente es una opinión consultiva que nos remite que para el estudio puede ser más allá del territorio. ¿Cuál es la opinión consultiva? Disculpe. Es la 2317. Okay. Opinión consultiva 2317, cuando hay un acuerdo de las condiciones realizadas y las actividades. En este caso, estas actividades fueron el acuerdo bilateral que realizó tanto el Estado de Arabania como de Lusaria, y dentro de este mismo acuerdo se realizaban y se preveían visitas sin previo aviso, mismas que no realizó el Estado de Arabania. ¿Puedo proseguir? Siguiendo con mis argumentos, hubo una violación al artículo 6 de la CAD, esto por la prohibición de la esclavitud. En tanto a las mujeres se les tuvo en una consideración de trata de personas en una modalidad bajo trabajo forzoso. Esto mediante que Maldini hizo un estudio detallado de cuáles eran las vulnerabilidades que existían. Hubo una transportación bajo falsas esperanzas, además de una explotación laboral, esto con un confinamiento y una amenaza. Ahora, para entender cómo es esta trata y bajo la modalidad de trabajo forzoso, nos remitiremos a que había una ausencia de voluntariedad, así como una pena. La ausencia de voluntariedad, si bien esta comisión entiende que las víctimas lo aceptaron de forma voluntaria, el contenido con el que fueron captadas no coincidía con la realidad. En tanto, las horas que trabajaban eran excesivas. El supuesto descanso lo tenían que utilizar para realizar otro tipo de actividades. De igual manera, tenemos esta parte de la amenaza. La amenaza se entiende como algo físico, real o psicológico. Estaban confinadas en un espacio con vigilancia. Había una retención de sus documentos. Además de esta retención, había una amenaza sobre su estatus migratorio. Abogada, justo, claro. sí, esto aparece en los hechos del caso. Claro. La retención de documentos, aparece también la amenaza respecto a la situación migratoria. Sin embargo, estos hechos en particular fueron cometidos, según se entiende, por funcionarios del Estado de Lusaria, ¿no? ¿Por qué el Estado de Arabania sería también responsable por este tipo de actividades? Nosotros nos remitimos a que nuestra principal defensa no es tanto el actuar activo del Estado de Arabania, sino su actuar pasivo, el dejar de lado muchísimas señales que pudieron haber sido claves para una detección e investigación temprana. Es cuanto, señoría. Además, hubo una violación al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. El Estado de Arabania incumplió en su deber de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Su negligencia institucional se evidenció en la falta de acciones para impedir la trata y la explotación, en la ausencia de políticas públicas con enfoque de género y en la omisión en la atención, protección y acceso a la justicia para las víctimas, lo cual permitió actos continuos de violencia y revictimización y generó un contexto de impunidad. Al ignorar denuncias y ofrecer respuestas judiciales deficientes, el Estado actuó como un facilitador de la violencia. Esta omisión no fue aislada. Violó directamente los incisos B, C, D, E y F de este artículo, que exigen actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia.
Tampoco se garantizó un marco legal adecuado ni un funcionamiento efectivo de las instituciones, consolidando una situación estructural de desprotección. A pesar del contexto de discriminación y vulnerabilidad que tenían AA y las demás víctimas, el Estado no implementó medidas eficaces ni políticas integrales con enfoque de género. Además, no existían sistemas para identificar ni atender a las víctimas, no se investigaron las denuncias previas y se permitió la continuidad de la trata laboral. La Corte, en el caso Campo Algodonero versus México, señaló que el deber de diligencia exige adoptar medidas legales, institucionales y de política pública para combatir la violencia en todos los ámbitos. Esta falta estructural de acción refuerza la discriminación y envía un mensaje de tolerancia hacia la violencia de género. Por ello, se solicita que la Corte declare la responsabilidad internacional del Estado de Arabania. Abogada, una pregunta, y esto es importante para conocerlo como pleno, porque el Estado arabanés ha manifestado en su escrito de contestación de demanda que efectivamente el diseño de este programa, supuestamente, habría incorporado la perspectiva de género, ¿no? Que uno de los enfoques de este programa de movilidad laboral era darle oportunidades a mujeres de Arabania para que pudieran tener un empleo que les permitiera también mantener las labores de cuidado de sus dependientes económicos. Entonces, ¿qué elementos nos pueden ustedes como comisión señalar para poder desacreditar en todo caso que estas medidas no solo no contaban con la perspectiva de género, sino más bien constituyen una forma más estructural de violencia de género? Claro, pues había trata laboral, discriminación hacia las mujeres. Bueno, pero el programa no se diseñó para hacer un esquema de trata laboral, ¿o la comisión alega que sí fue así? Pues es que se evidenció que hubo trata laboral dentro de las acciones que hicieron el Estado de Arabania, y además hubo una discriminación hacia las mujeres, por lo que no había un enfoque de género pues como tal formal o adecuado. Voy a replantear mi pregunta. Entonces, ¿cómo debió haberse estructurado o cómo nos sugiere la comisión que se debió haber hecho un programa de este tipo para no caer en esquemas como la trata y sin incorporar la perspectiva de género? Pues que las víctimas no hubieran sido pues mentidas y que en realidad se hubieran puesto pues lo que les prometieron a ellas y pues trabajo digno y que no existiera todos los problemas que denunció. ¿Puedo continuar? Además, hubo una violación al artículo 26 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el cual establece el principio de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales y prohíbe toda regresión injustificada. Esta norma impone a los estados el deber de adoptar medidas concretas, deliberadas e inmediatas para lograr la plena efectividad de dichos derechos, especialmente en beneficio de poblaciones pues, en situaciones vulnerables. Y el Estado de Arabania incumplió esta obligación al no garantizar los derechos de las mujeres rurales, particularmente en la región del Campo de Santana, donde existen situaciones estructurales de discriminación, de pobreza, desigualdad y exclusión laboral. Además, se refleja en varios puntos clave la omisión estatal, la falta de políticas de inserción laboral con enfoque de género, la inexistencia de sistemas públicos adecuados de protección social y educación y la prioridad dada al cumplimiento de un acuerdo de cooperación con Usaria. Comisionada, una pregunta. Habla que había un factor de discriminación. ¿Qué elementos toman en cuenta para considerar que hubo esta discriminación y en base a qué? Sí, pues básicamente a las mujeres se les trataba pues inferiores y pues sí, o sea, eran esclavas, tenían trabajos trabajos forzosos y pues sí, básicamente los hombres que estaban presentes como ahí pues no las trataron con malos tratos y discriminándolas por su género, por simplemente ser mujeres. Y pues sí, además tenían que hacer actividades domésticas, que también históricamente han sido para discriminar a las mujeres, esas actividades domésticas. Muchas gracias. Sí. Estas omisiones no pueden justificarse por limitaciones presupuestarias.
La Corte, en el caso Poblete, Vilches y otros versus Chiles, fue clara. Las restricciones económicas no eximen a los estados de cumplir con sus obligaciones en derechos humanos. A su vez, en el caso Lagos del Campo versus Perú, la Corte precisó que el principio de progresividad no solo impone metas futuras, sino que conlleva obligaciones inmediatas, como la adopción de medidas legales, institucionales y de política pública. Así es que la conducta del Estado Arabania, al no tomar ninguna de estas acciones, violó el artículo 26, contradiciendo los principios de universalidad, interdependencia y efectividad de los derechos humanos. Dentro de la Convención Americana, el artículo 5 establece que toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad física, psíquica y moral. Sin embargo, las víctimas fueron sometidas a distintos tipos de violaciones en condiciones de trabajo excesivas y extenuantes. De igual manera, ellas sufrieron tratos discriminatorios y estigmatizantes por razones de género, cargas desproporcionadas de trabajo e insultos misóginos. Esta situación no solo se limitó a una explotación laboral. Hablando un poco del caso Gómez Palomino versus Perú, en donde la Corte estableció que el simple hecho de que exista la exposición prolongada a condiciones inhumanas, la violencia sistemática y el temor constante ya constituyen una violación al artículo 5 de esta convención. Lo relevante de este precedente y la aplicación al caso que hoy nos convoca es que la Corte ya afirmó que no es necesario que exista ningún tipo de daño físico, visible o permanente para que se pueda considerar que la integridad personal fue vulnerada. Con el simple hecho de que exista la combinación del encierro, la coacción, la incertidumbre y el trato indigno, ya se puede constituir como un trato cruel, inhumano y degradante. AA y otras 9 mujeres fueron captadas bajo engaños, trasladadas bajo promesas falsas, sometidas a jornadas extenuantes de trabajo y expuestas a productos químicos. Todo esto bajo un ambiente cerrado, controlado y vigilado, sin ellas tener ningún tipo de control sobre sus cuerpos, su tiempo o sus decisiones. Pese a múltiples alertas, el Estado hizo caso omiso y toleró este tipo de conductas, incumpliendo su deber de prevenir, sancionar y erradicar cualquier tipo de trabajo forzado. Abogada, importante las aseveraciones que nos hacen, porque respecto al mismo artículo nos mencionan algunos conceptos que pueden constituir diferentes violaciones a derechos humanos: el trabajo forzoso, la trata y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Son 3 conceptos de violación distintos. Entonces, solo para tener claridad, esta Corte, ustedes están alegando que existieron estos 3 supuestos, o sea, tanto hubo tratos crueles, inhumanos y degradantes, hubo trata de personas y hubo trabajo forzoso. Ajá, es correcto. ¿Podría señalarnos cuáles fueron, o sea, como los hechos que configuran cada uno de estos 3 para poderlos diferenciar? Bueno, creo que ya lo mencioné de igual manera, pero existió el encierro de las víctimas, existió la coacción y existió la incertidumbre por parte de las víctimas. Ellas no sabían qué podían hacer, si tenían sus documentos, quiénes tenían sus documentos, si los podían usar, y obviamente existió un trato indigno. Eso constituye... Eso sería trata laboral, ¿no? Eso sería la trata. El trato cruel, inhumano y... Esa no es la definición de tratos crueles e inhumanos. Pero sí entiendo que se configura la trata de personas, y si nos pudieran aclarar en qué supuesto se genera el trabajo forzoso. Claro, porque existió, ellas fueron captadas bajo engaños, las llevaron a... Sí, o sea, hubo falta de voluntariedad, existieron jornadas extenuantes de trabajo, ellas estuvieron expuestas a productos químicos y a cumplir tareas que no fueron remuneradas. Continúo. Es importante recordar el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, en donde la Corte estableció que el Estado debe abstenerse a violar cualquier tipo de derecho humano y prevenir todas las violaciones de los derechos de las personas bajo su jurisdicción. El artículo 7 de la Convención establece el derecho a la libertad y la seguridad personal. Esta prohíbe, y de igual manera prohíbe la privación arbitraria de la libertad. En este caso, AA y otras 9 mujeres fueron privadas de la libertad bajo un esquema de restricción encubierta, en donde ellas no tenían orden judicial ni posibilidad de defensa, ni estaban bajo un contexto de control absoluto. En los hechos, AA y sus compañeras fueron encerradas, vigiladas y dominadas. Esta situación no fue accidental, fue
resultado de un sistema estructural para captar, trasladar y explotar mujeres vulnerables. Aunque no existió una detención como tal, sí existió una privación de la libertad de facto reconocible en los estándares de esta honorable Corte. Comisionada, ¿qué factores, he visto que parte de los argumentos que presenta la comisión es el grado de vulnerabilidad que presentaban estas mujeres que estaban sometidas a esos trabajos? ¿Qué factores ustedes tomaron en cuenta para señalar esta vulnerabilidad? Claro, por ejemplo, en el caso, bueno, poniendo el ejemplo de AA, ella estaba muy necesitada y estaba desesperada por encontrar un tipo de trabajo. Ese es un ejemplo de que estaban buscando la vulnerabilidad en las víctimas. Y también el hecho de que eran madres jóvenes. Estas condiciones constituyen una forma moderna de esclavitud, ya que se anuló la voluntad, la autonomía y la libertad de las víctimas. El Estado, al tolerar este esquema de captación, traslado y explotación, violó flagrantemente el artículo 7. En consecuencia, este caso, AA y otras 9 mujeres no se puede entender como una simple irregularidad laboral, sino una forma moderna de esclavitud, de sometimiento y de anulación a la autonomía personal. Su señoría, finalmente, AA y las otras 9 mujeres no solo fueron víctimas de trata de personas, explotación laboral, violencia sexual y condiciones inhumanas. Este caso muestra, sobre todo, cómo fueron víctimas del sistema judicial de su propia nación. La verdadera violencia es la sistemática ejercida a través del Estado y sus instituciones. Y esta negación del acceso a la justicia constituye en sí misma una violación crucial a los derechos humanos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 8.1 establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente. Asimismo, el artículo 25 garantiza el derecho a un recurso efectivo ante las autoridades que proteja contra actos que violen derechos fundamentales. La Corte Interamericana ha sostenido que el acceso a la justicia no se agota en la mera existencia de instancias que sean legalmente formales, sino que requiere recursos que sean adecuados, efectivos y accesibles. Y como ya se ha demostrado, en este caso, el Estado de Aravania falló categóricamente en cada uno de estos aspectos. Esta Corte ha sido clara, y cito: cuando se trata de víctimas en situación de especial vulnerabilidad, como mujeres víctimas de trata, el deber de debida diligencia existe una respuesta reforzada por parte del Estado. Comisionado, habla usted de la responsabilidad directa en cuanto a agentes del Estado. Si nos podría detallar qué agentes del Estado respecto a qué hechos en concreto es responsable. ¿Qué agentes del Estado? Bueno, en general, el responsable en este aspecto es el Estado de Aravania, porque no solo son responsables de las acciones, digámoslo así, positivas que cometen en contra de los derechos humanos, sino también de las omisiones que vulneran los derechos humanos. Y en este caso, por ejemplo, la Fiscalía no atendió debidamente las denuncias que se le fueron hechas. No sé si hay... ¿Sería únicamente la Fiscalía, los agentes del Estado responsables en este caso? Bueno, es que en general esta inmunidad diplomática que se le da al señor Maldini es en sí también una incongruencia, ¿no? Que un acuerdo sinalagmático entre el Estado y un particular pueda ir por encima de los derechos humanos de todas estas 9 mujeres vulneradas. Permiso para proseguir. Okay. Una pregunta justo sobre este mismo tema. ¿Podría justo ayudarnos a tener más claridad al respecto? Porque entendimos al leer el escrito de demanda que sí se presenta una denuncia que recibe una respuesta pronta, inmediata, para ir a investigar en el lugar de los presuntos hechos. Incluso sí se logra se genera una imputación directa, ¿no?, a la presunto responsable, que es en este caso el señor Hugo Maldini, por parte de la Fiscalía, por lo menos, ¿no? Y para nosotros es importante como Corte Interamericana entender en particular, si bien la responsabilidad es estatal,
pero entender quiénes son las autoridades involucradas. A juicio de esta Corte, parecería que no fue la Fiscalía la que tiene la omisión, sino más bien lo que sucede posterior a la presentación de la inmunidad diplomática, que entonces más bien caería sobre las autoridades judiciales. Entonces, a juicio de esta comisión, de esta delegación de la comisión, ¿ustedes consideran que sí hubo omisiones también por Fiscalía? Y si nos pudieran nada más dar un poco más de claridad de por qué sí. Bueno, podría decirse que definitivamente no atendieron el asunto de manera diligente, con el argumento que, bueno, el problema no pertenecía a su jurisdicción. Ok, puede continuar. Perfecto. En ese sentido, las garantías judiciales fueron violadas en virtud de los siguientes hechos. Primero, porque AA no fue protegida ni escuchada con un enfoque de género. Segundo, porque la Corte Nacional no valoró adecuadamente su testimonio. Y tercero, porque el Estado permitió que una figura poderosa, como lo es Maldini, usara su estatus socioeconómico como escudo de impunidad. Honorables jueces, lo que hemos expuesto ante ustedes no es solo un caso aislado de negligencia, es el reflejo de un patrón sistemático de desigualdad, impunidad y abandono. Durante meses, estas 10 mujeres sembraron erisflora bajo el sol abrasador y la lluvia, cuidando una planta con más esmero que el Estado tuvo. La historia de AA, una madre joven, abandonada, estigmatizada y atrapada en la pobreza, es la historia de miles de mujeres latinoamericanas que por falta de oportunidades y protección se ven forzadas a aceptar condiciones degradantes como única alternativa. En este caso, la revictimización institucional fue una forma de violencia adicional. Por todo lo anteriormente expuesto, le solicitamos respetuosamente a esta honorable Corte que declare, primero, la responsabilidad internacional del Estado de Arabania por las violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos. Segundo, que el Estado de Arabania debe implementar medidas de reparación integral, entre ellas, un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, atención médica, psicológica y psiquiátrica gratuita para las víctimas, indemnización por daño material e inmaterial, reformas legislativas y administrativas que garanticen la prevención, sanción y erradicación de la violencia estructural de género, capacitación obligatoria a funcionarios estatales en derechos humanos y perspectiva de género, y garantías de no repetición a través de políticas públicas estructurales y sostenibles. Lo que el día de hoy solicitamos a la Corte no es una simple sentencia. Hoy se requiere un pronunciamiento ejemplar, uno que diga con fuerza que las mujeres pobres no son propiedad de nadie, que ser madre no es una condena y que trabajar no es sinónimo de esclavitud. Es cuanto. Muchas gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una vez habiendo escuchado sus alegatos, pasamos a darle el uso de la voz a las y los representantes del Estado de Arabania. Tienen el uso de la voz. Jueces y juezas de esta Corte. Cada miembro tendrá 5 minutos para dar sus alegatos y 5 para réplica. Compadecemos ante ustedes en representación de la República de Arabania, con el mayor respeto al mandato de este tribunal, para presentar de manera clara, precisa y objetiva los hechos que originan esta controversia. Arabania es un estado costero del Pacífico sudamericano, comprometido con la justicia climática, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. En la última década, el país ha sido duramente golpeado por los efectos de la crisis climática. Lluvias torrenciales, desbordamiento de ríos, pérdida de cultivos y desplazamiento de comunidades enteras, y aumento considerable en la inseguridad hídrica. Ante esta situación, Arabania diseñó una política llamada Impulso 4 veces, destinada a mitigar los impactos del cambio climático mediante innovación y tecnología y sobre todo cooperación internacional. En este contexto, y como medida concreta de implementación, Arabania firmó el Acuerdo Bilateral de Cooperación Técnica y Ambiental con la República de Lusaria el 24 de julio de 2012. Ese instrumento con apego a la Convención de Viena sobre los Derechos de Tratados. Estableció un mecanismo de cooperación para el trasplante de planta Arisflora, especie endémica cuyo propósito es la capacidad natural de absorber grandes volúmenes de agua a los ecosistemas ribereños arabianos. El acuerdo asignó el proyecto a la empresa lusariana pública EcoUrban Solution, cuyas actuaciones caerían bajo la jurisdicción de su propio estado. EcoUrban fue la entidad responsable de promover desde Lusaria un programa de empleo temporal para mujeres arabayanas,
difundiendo en redes sociales condiciones laborales supuestamente favorables. Entre las personas que respondieron dicha convocatoria se encontraba AA, una mujer campesina, madre soltera, quien firmó digitalmente y bajo su voluntad su adhesión y registro como beneficiaria a su hija y a su madre. En noviembre de 2012, AA y 59 mujeres más, junto con sus familiares, fueron trasladados a la finca El Dorado, en Lusuaria. Este traslado fue organizado exclusivamente por personas lusarianas, sin participación, supervisión o control por parte del Estado de Arabania. Los ciudadanos fueron recibidos por empleados de Courban, quienes gestionaron su alojamiento y proporcionaron credenciales y uniformes. Durante su estadía, algunos trabajadores manifestaron inconformidad con las condiciones ofrecidas inicialmente, señalando jornadas extensas, dormitorios reducidos. Agente del Estado, uno de los temas que le preocupan mucho a esta corte es que se está planteando esta idea de que el Estado de Arabania no tendría ningún tipo de responsabilidad porque la mayor parte de los hechos habrían sucedido en otro territorio, ¿no? Sin embargo, creo que muy bien planteado por la Comisión Interamericana en su participación. La pregunta que se tiene es, en este particular caso no es un esquema de movilidad laboral tradicional, sino es una política de Estado, o sea, es un programa que se crea a partir de un acuerdo gestado por el propio Estado de Arabania, por los intereses que ustedes mismos como Estado de Arabania están manifestando que tenían. Entonces es un Estado controlado, sus propios mecanismos de contratación de las personas que ustedes mismos señalan en su escrito de contestación de demanda que sí cometieron este tipo de actos, los mecanismos para poder prevenir posibles violaciones a derechos humanos, o sea, todo eso lo diseñaron ustedes como Estado de Arabania. Nos interesa mucho entender por qué no tendría que declararse una responsabilidad internacional en un esquema laboral que se supone debería haber sido perfectamente controlado por ustedes como Estado. Porque estas condiciones, quedó en jurisdicción de su Estado, del Lusuaria, no de Arabania. Sin embargo, ante esto, pues actuó Arabania. Y eso es lo que se explica más adelante. ¿Puedo continuar? Sí, puede continuar. Okay. No obstante, en este momento, el Estado de Arabania no tenía conocimiento de esas condiciones, ni capacidad material para fiscalizarlo en un territorio extranjero. Cuando surgieron las primeras dudas, Arabania actuó dentro del marco diplomático previsto. En marzo de 2013, envió solicitudes oficial a la información al usuario y recibió una respuesta formal, según el artículo 50 del acuerdo, asegurando las condiciones eran adecuadas y que no existía riesgo alguno. El Estado actuó de buena fe conforme al principio Pax sunt servanda y no tenía elementos para dudar sobre la comunicación, que fue lo que comentó el usuario. Posteriormente, en enero de 2014, 10 mujeres fueron trasladadas a Belora, Arabania, para participar en la segunda fase del proyecto. Una semana después, el 14 de enero, AA acudió voluntariamente a la policía local para denunciar condiciones abusivas. Frente a esta denuncia concreta, el Estado de Arabania reaccionó de inmediato, realizó una inspección en el lugar, detuvo a Hugo Maldini, agente de Courban. Solicitó al usuario el levantamiento de su impunidad. A pesar de ese obstáculo, ya que el usuario no lo quiso aceptar, actuó con el procedimiento arbitral previsto en el acuerdo bilateral, promoviendo la rendición de cuentas de Courban. El 7 de septiembre de 2014, el penal arbitral especial falló a favor de Arabania, reconociendo la responsabilidad del usuario por los hechos y otorgando una indemnización, parte de la cual $5,000 fueron transferidos directamente a AA. Muchas gracias. Honorables jueces de esta Corte, a mí me corresponde desarrollar los aspectos preliminares que conforman el artículo 47 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el artículo 35.1 del reglamento de esta Corte declaran la inadmisión del presente caso. Desde nuestra posición como Estado demandado sostenemos que la petición promovida por la Comisión debe ser rechazada por dos razones fundamentales. Como primer punto, en relación con las 9 mujeres adicionales a la ciudadana AA, se debe puntualizar que estas no han sido identificadas ni acreditadas con precisión. Esta Corte ha sostenido en precedentes como el caso Vereda de la Esperanza versus Colombia que la identificación individual de las víctimas, de las presuntas víctimas, constituye un requisito indispensable para su reconocimiento procesal, salvo en condiciones excepcionales como conflictos armados o contextos de desaparición forzada. En el presente caso, no se ha acreditado que las 9 mujeres
estén imposibilitadas para identificarse o que se encuentren en una situación especial de vulnerabilidad. Tampoco se ha aportado prueba de su interés jurídico, representación o testimonio directo. Por tanto, no se puede sostener que el Estado haya vulnerado derechos de personas no identificadas. Agente del Estado, muchas gracias por poner este tema sobre la mesa. Este es uno de los que más nos interesa poder clarificar al tenerles a ustedes el día de hoy aquí con nosotros. Sí, efectivamente, creo que cita un caso muy adecuado, donde se establecen algunos supuestos bajo los cuales sí se puede ser más flexible con la identificación clara de las víctimas. Sin embargo, no me queda muy claro por qué no sería esta una situación de extrema vulnerabilidad, siendo que son mujeres que ya estaban en una situación de mucha necesidad, tanto así que tuvieron que emigrar a otro país para buscar empleo. En ese otro país vivieron un contexto de trata de personas que de hecho ya quedó acreditada por tribunales locales de Lusaria, ¿no? Ahorita hay personas incluso impugnando una pena por haber cometido este tipo de delitos, y luego regresan para vivir otro esquema de explotación laboral por lo menos, ¿no? Entonces, ¿no sería esta una situación que sí calificaría la extrema vulnerabilidad, o por qué es diferente a los casos del precedente que usted menciona? ¿Podría puntualizar la pregunta? Porque usted menciona que justo solamente en situaciones de extrema vulnerabilidad se puede flexibilizar este criterio, ¿no?, de la identificación y personalización de las víctimas, pero luego menciona que en este caso no se da esa vulnerabilidad. Entonces, ¿por qué al punto de vista del Estado de Arabania no estaban en una situación de vulnerabilidad las víctimas? Bueno, no recuerdo que haya informado que estuvieran en una situación de vulnerabilidad, sino que el reglamento de la Corte dispone del 35.2 las excepciones de cuando no se deben identificar las víctimas necesariamente. En este presente caso, la policía de Belora adoptó medidas para determinar la identidad de las personas. En particular, interrogó a la ciudadana AA y también solicitó registros migratorios de entrada en las fechas declaradas. Sin embargo, consideró que debido al alto flujo migratorio en el paso fronterizo y la escasa información de su identidad, no fue imposible identificar a estas víctimas. ¿Por qué el Estado no pudo identificar a las víctimas, a las mujeres que formaban parte de este programa? Claramente hay un acuerdo bilateral entre los dos países. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué elementos el Estado no tomó en cuenta para poder identificar a estas víctimas, si bien eran parte de un programa, de una política pública que se estaba llevando a cabo entre estos dos países? ¿Por qué no se puede identificar a las mujeres que formaban parte de este programa? Bueno, toda vez que no hubo una voluntad de identificarse, de comparecer o de su testimonio directo en este caso. ¿Las mujeres no se identificaban al momento de pertenecer a este programa? Las mujeres sí se identificaban al momento de comparecer en este programa, sin embargo, no comparecieron ni otorgaron representación a pesar de los esfuerzos estatales. No fue posible individualizarlas, y lo que impide que su proceso se siga conforme a las debidas reglas. ¿Es cuánto? ¿Puedo continuar? En consecuencia, la inadmisión se fundamenta en el artículo 47 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en el artículo, al no cumplirse el requisito del artículo 46, inciso D, del numeral 1, que exige la identificación de las presuntas víctimas. Como segundo punto, respecto del caso de la ciudadana AA, el Estado de Arabania sostiene que se agotaron adecuadamente los recursos internos y en consecuencia se otorgó una reparación razonable. Tras la denuncia presentada por la ciudadana, las autoridades locales actuaron con debida diligencia. Se inspeccionó el lugar de trabajo, se detuvo al ciudadano Hugo Maldini y al ser informado sobre su inmunidad se activó el canal diplomático para solicitar el levantamiento de la misma. Dicha inmunidad fue válidamente invocada por la usuaria conforme a la Convención de Viena. Pero Arabania no se limitó a aceptar esta cuestión, sino que promovió un arbitraje internacional conforme al artículo 64 del acuerdo bilateral. Ese arbitraje culminó en un laudo favorable que ordenó la reparación económica de los daños sufridos a la ciudadana AA. Recibió un pago directo de $5,000 como parte de este mecanismo. Conforme al estándar de la Comisión Interamericana, el informe Espinosa versus Bolivia, el sistema interamericano es subsidiario, no sustituto de jurisdicciones nacionales o de mecanismos internacionales válidamente suscritos. Donde hay reparación razonable y efectiva, no existe controversia internacional. Adicionalmente, este caso tampoco demuestra una denegación sistemática de justicia. El archivo de la causa penal
fue una consecuencia legal de la inmunidad diplomática invocada por la usuaria, no de una inacción estatal. Finalmente, resulta esencial recordar que el sistema interamericano no fue diseñado para revisar actos de terceros estados. En el caso Rodríguez versus Honduras, la Corte advirtió que solo los actos atribuibles al Estado demandado pueden generar responsabilidad internacional. En este caso, las condiciones de trabajo denunciadas se desarrollaron principalmente en la usuaria, bajo el control de su empresa estatal. Arabania no contrató, supervisó ni organizó la relación laboral. Por tanto, el Estado de Arabania solicita a esta honorable Corte, número 1, declarar inadmisible el caso respecto a las 9 mujeres no identificadas por el incumplimiento del artículo 46.1, inciso de la Convención. 2, declarar que respecto de la ciudadana AA no subsiste controversia internacional pendiente, dado que se agotaron los recursos y se otorgó reparación suficiente. Y número 3, en subsidio, considerar que las condiciones para activar la competencia de esta Corte no se cumplen y que el caso debe archivarse. Gracias, es cuanto. Honorables juezas y jueces de esta Corte, comparezco ante ustedes para dejar en claro que la República de Arabania no ha incurrido en responsabilidad internacional alguna por los hechos denunciados en este proceso. Cualquier intento de imputar responsabilidad a nuestro Estado carece de sustento fáctico, lógico y jurídico. La regla general es clara y ha sido reiterada en esta Corte previamente en el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, específicamente en el párrafo 172. Los estados no son responsables por cualquier hecho lesivo, sino únicamente por aquellos actos u omisiones atribuibles a sus autoridades, en violación de sus deberes de respeto o de garantía. Aquí los hechos más graves ocurrieron fuera del territorio nacional, bajo el control efectivo de la República de Lusaria y su empresa pública Eco Urban Solution. Arabania no contrató, no supervisó, no ejecutó ni consintió los hechos denunciados. ¿Puede exigirse la responsabilidad a un Estado que no diseñó, no conocía y no participó en la operación? La respuesta es un rotundo no. Agente del Estado, justo creo que ahí usted está invocando algo que es relevante para el caso. ¿No debería, en el marco de un acuerdo binacional de movilidad laboral, el Estado de Arabania haber tenido un rol más participativo en ese diseño o implementación de la política? No es una... específicamente porque es un programa que estaba diseñado, según se menciona por el propio programa, para beneficiar directamente a mujeres que ya vienen de situaciones de vulnerabilidad previa. Entonces, no tenía allí, en el marco de las atribuciones de prevención, que haber tomado una posición más protagónica, más proactiva para blindar este tipo de situaciones. Claro, agradezco a la Corte por la oportunidad de hacer esta aclaración por parte del Estado. Lo que pasa es que cuando se realizó el acuerdo bilateral ya había un programa diseñado. Este era un programa que básicamente se le vendió a la República de Arabania de la misma manera en la que se presentó para todas las mujeres que se presentaron a ese mismo programa. Cabe recalcar que, de acuerdo a los hechos sucedidos en el caso, es que incluso de acuerdo al artículo 50 del acuerdo bilateral, lo que pasa es que el Estado de Arabania sí hizo revisiones y sí preguntó cómo iba a funcionar, a lo que Hugo Maldini, el encargado de este programa, respondió con un programa efectivo, ¿cómo explicarlo? Pues sí, un programa efectivo y positivo para las mujeres que eran partícipes. E incluso el 25 de octubre de 2013, después de que se presenta la primera denuncia, Arabania solicita un nuevo informe sobre estas condiciones laborales en un intento de comprender lo que estaba sucediendo y hacer su rol por parte de este acuerdo bilateral. Lo que pasa es que el Estado de Lusaria presenta un informe en el cual narra las condiciones laborales. Y en este aplicaba que realizaban la siembra de la Eris flora en jornadas laborales de 48 horas por semana, básicamente presentando datos que no eran ciertos. Y a esto, el Estado de Arabania decide confiar, bueno, a eso voy a llegar en el punto, pero decide confiar en este informe que presenta el Estado de Lusaria. Voy a continuar.
Incluso bajo el criterio de esta Corte, en el caso Buzos Misquitos versus Honduras, para que exista responsabilidad por omisión, debe probarse que el Estado conocía un riesgo real e inmediato y tenía la capacidad razonable de intervenir. En este caso no existía tal conocimiento ni la posibilidad real de la fiscalización previa, tal y como mencionaba en mi respuesta a la pregunta anterior. Sin embargo, cuando AA denuncia, el Estado actúa con contundencia, inspeccionó, detuvo al agente involucrado y solicitó el levantamiento de su inmunidad diplomática, lo cual, conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, se le negó debido a la inmunidad diplomática. Muchas gracias, agente del Estado. Una pregunta. En este acuerdo bilateral, ¿había cláusulas muy concretas que hablaran de la prevención? Al ser un tratado bilateral particularmente en donde se da este intercambio de fuerzas de trabajo, etcétera, era un elemento muy importante, ¿no? Evitar la trata de personas, justamente prevenir las violaciones graves a los derechos humanos. ¿Qué acciones se tomaron en cuenta para prevenir que no sucedieran estos casos que nos traen el día de hoy? Sí hubieron. Incluso en el acuerdo bilateral se mencionó que se exigía el mantenimiento de registros e informes en relación con las personas trabajadoras en los proyectos de cooperación e inversión que promovieran la igualdad de las mujeres en el lugar del trabajo, proteger a las personas trabajadoras contra la discriminación laboral por motivos de género y responsabilidades del cuidado. Y le pregunto a agente del Estado, ¿y existieron estas medidas? Porque, bueno, en la intervención anterior dijeron que no se podía identificar a las víctimas, pero ahora están hablando de estas listas donde se tenían que inscribir las personas. Estoy un poco confundida respecto a si hubo estas acciones preventivas o no. Sí. Al mencionar, sí existían estos registros, estos registros de mantenimiento de lo que estaba supuestamente sucediendo, estos informes de qué se estaba llevando a cabo con los trabajadores, y respondiendo un poco a la relación de las 9 ciudadanas no identificadas, pues esto se relaciona de modo que estas ciudadanas no se presentan voluntariamente a hacer una denuncia, sino son denunciadas por alguien más. Entonces no hay datos suficientes para saber específicamente quiénes son esas 9 personas de las cuales estaba hablando AA. Gracias. Además, Arabaña había actuado preventivamente. En el 2013, conforme al artículo 50 del acuerdo bilateral, como mencionaba anteriormente, solicitó formalmente un informe diplomático sobre las condiciones laborales y la respuesta del usuario afirmó que estas eran adecuadas. Arabaña confió en esa comunicación oficial y porque así lo exige el derecho internacional pacta sunt servanda. Sostener lo contrario implicaría desconocer la validez de los acuerdos entre estados soberanos. ¿Y qué hizo Arabaña cuando Lusaria se negó a levantar la inmunidad? No se quedó de brazos cruzados. Promovió un arbitraje internacional conforme al mecanismo previsto en el mismo acuerdo. El resultado fue una sentencia favorable y una reparación directa para la ciudadana AA. Este es el actuar de un Estado que cumple con sus obligaciones internacionales y defiende los derechos de sus ciudadanas. Pretender que Arabaña debió prever, intervenir o fiscalizar a una empresa extranjera en territorio extranjero bajo inmunidad diplomática no solo es jurídicamente insostenible, sino que violenta el principio de soberanía y desnaturaliza el rol subsidiario del sistema interamericano. Incluso bajo el enfoque reforzado de la diligencia debida desarrollado en Hacienda Brasil Verde versus Brasil, esta Corte exige una conexión directa entre la omisión estatal y el daño, además de la posibilidad real de prevenirlo. Aquí no se cumple ninguno de esos elementos. La garantía de derechos no es una obligación de resultado, sino de medios razonables y proporcionados. Arabaña no fue omisa, no fue negligente y no fue indiferente. Actuó con oportunidad, conforme a su marco jurídico y agotó todos los mecanismos institucionales y diplomáticos a su alcance. Muchas gracias. Honorables juezas y juez, en esta intervención corresponde analizar si la República de Arabaña incurrió en las violaciones a los artículos 5, 6 y 7 de la Convención Americana. Como se debe demostrar, no hubo violación a tales. Primero, en relación al artículo 5 sobre la integridad personal, esta Corte ha sostenido que para que se active esta obligación es necesario que las autoridades hayan sabido o tuvieran la necesidad de saber de un riesgo real e inmediato.
Esto se demostró en el caso Unión Patriótica versus Colombia. En ese sentido, Aravaña no tenía conocimiento previo de las condiciones laborales denunciadas por AA. E incluso en el momento en el que surgieron preocupaciones diplomáticas, en el año 2013, Aravaña solicitó un informe al Estado de Lusaria, el cual dijo puntualmente que las condiciones eran adecuadas. Como ya se expuso anteriormente, obviamente hubo una creencia en lo que estaba diciendo este Estado, porque es un Estado serio. Se siguió el principio de pacta sunt servanda y se confió en lo que había inferido. Segundo, sobre el punto 6 referente a la prohibición de la esclavitud y la trata. En el caso Hacienda Verde Brasil, esta Corte señaló que requiere de prueba de la tolerancia, aquiescencia o participación estatal. En este caso, el operativo fue ejecutado por un agente extranjero. En ese sentido, fue bajo un tratado bilateral con personal en misión oficial. Esto es lo que queremos aclararles una y otra vez. Todas las actuaciones que se llevaron a cabo de forma activa en el Estado ni siquiera fueron por agentes arabaños. Así, no se configuran los elementos típicos del delito de trata de personas conforme al Tratado de Palermo. Además, Arabañas no se mantuvo pasiva. Una pregunta, gente del Estado. Sí. Okay. Por un lado entiendo el argumento que quieren presentar de que si hacemos un análisis ahora sí que de las personas físicas involucradas, ¿no? Están oficialmente contratados y forman parte de una misión diplomática de un Estado distinto al suyo, ¿no? Pero de ahí hacer una aseveración de que no existen elementos para poder investigar la trata de personas, siento que hay una gran diferencia. O sea, independientemente si el delito se comete por una persona o la violación de derechos humanos se comete por una persona nacional o extranjera, puede existir trata. O si me puede citar el artículo de la Convención de Palermo en el que se menciona que la trata de personas solo se puede cometer por agentes locales. Sí, por supuesto. No se mencionó como tal que no hubieran elementos para investigarlo, sino no habían elementos suficientes típicos del delito, que está en el artículo 3 del Protocolo de Palermo, el cual implica la capacitación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas. Es muy importante que el artículo menciona puntualmente que para que exista explotación deben de haber requisitos mínimos. Estos son la prostitución, no se dio, la esclavitud, tampoco se dio, o la extracción de órganos, tampoco son constituidos dentro de estos La actos. explotación laboral no forma también parte de los elementos. Así es, pero como estamos diciendo, todos estos trabajos se llegaron a cabo mediante un contrato en el que había condiciones pactadas que se iban a seguir, las cuales el Estado de Arabaña asumió que se estaban cumpliendo debido a que el Estado de Lusaria pues entendió que tenía el Estado de Arabaña, no tenía por qué mentir respecto a esas condiciones. ¿Y podría aclararle a esta Corte qué se debe de entender por fin de explotación? Pues el fin de explotación implica necesariamente que haya un beneficio a costa de estas personas, lo que claramente no es aquí. Este tratado o este convenio se hizo para el beneficio de la propia ciudadanía. Como ya se mencionó, Arabaña tenía condiciones climáticas muy lamentables debido a toda esta crisis que hemos ocasionado como mundo globalizado. Por lo tal, este convenio nació desde la intención de poder ayudar y progresar en todos los derechos de las personas por medio de contrataciones a mujeres, con perspectiva de género. Entonces, en un inicio, todo esto no nace con la intención de explotar. Quiero solo hacer una aclaración. Puede ser muy común que el Estado genere procesos de contratación a personal que terminen justo generando situaciones de explotación laboral, trabajo forzoso, bajo la idea de un fin público. La construcción de megaobras, ¿no? Plantas de tratamiento de aguas, presas, puentes, etcétera, pero que las condiciones laborales no son las óptimas y que justo se ha acreditado en otros precedentes, tanto en tribunales locales como internacionales, que se da un fin de explotación, ¿no? Entonces, el fin de explotación no se disuelve por la pretensión públicamente expresada del proyecto, ¿no? Sino por una situación que sucede directamente entre la relación obrero-patronal. ¿Podría aclararle a esta Corte Interamericana por qué directamente no se acredita el fin de explotación en este supuesto? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Pues realmente no se configuran estos elementos en los que se pueda acreditar que el Estado de Arabaña tenía propiedad, si quisiéramos verlo así, sobre estas trabajadoras. Solo no lo estoy mencionando como que el Estado de Arabaña tiene el fin de explotación. Evidentemente estamos hablando de las personas contratantes de estas 10 mujeres, ¿no? Solo para dejarlo muy claro, esta Corte no está entendiendo que el Estado de Arabaña es cómplice del delito de trata,
pero sí estamos analizando que hay una situación de trata y cuál es la reacción del Estado de Arabania ante esa situación de trata. Sí, por supuesto. Todo lo que se ha mencionado en esta ponencia es que realmente no hubo una actitud pasiva. En el momento en el que se tuvo conocimiento de estos hechos, se solicitó que se investigara. Las acciones del Estado de Lusaria ya no dependen mucho de Arabania, pero sí se promovió que se levantara la inmunidad, sí se promovió que se investigara, y por parte de todo lo que entra de su jurisdicción, incluso solicitó estos medios de arbitraje, lo que llama a un deseo por ejercer la justicia, incluso por medios alternativos. Y además, parte de la compensación que fue otorgado en este lado internacional también fue otorgada a la víctima identificada Arabania, lo que demuestra que el Estado sí tenía una intención de, en todo caso, todas las violaciones que pudieron haber ocurrido que no fueron su responsabilidad, se le fueran, pues sí, reparadas en ese sentido. Ya por último, solo vamos a mencionar que respecto al artículo 7 sobre libertad personal, no existen elementos para poder atribuir esta al Estado, y por todo esto no se verifica una inacción estatal ni control efectivo sobre la situación denunciada, y mucho menos tolerancia o participación en violaciones a derechos humanos. Por ello, solicitamos a esta honorable Corte que declare que Arabania no incurrió en violaciones a los artículos 5, 6 ni 7 de esta honorable convención. Muchísimas gracias. Honorables juezas y jueces, durante esta intervención se analizará si el Estado de Arabania incumplió con sus obligaciones derivadas respecto a los artículos 8, 25 y 26 establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Desde este momento se afirma que se garantizó debidamente el acceso a la justicia y se cumplieron con los compromisos en materia de desarrollo progresivo. En primer lugar, respecto al artículo 8, el Estado de Arabania actuó conforme al derecho internacional. Primero reconoció la inmunidad del señor Hugo Maldini, pactada en el acuerdo bilateral, artículo 50, y en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Esta inmunidad no fue una excusa para evadir la justicia, sino un impedimento, una limitación que el Estado no podía modificar. Esta Corte ha dicho en los casos Almonacid Arellano versus Chile y Wong Hong Wing versus Perú que la inmunidad puede ser válida en tanto sea procesal y temporal y no una manera de impunidad. Por lo que Arabania respetó las garantías judiciales, identificó la inmunidad, le pidió a Lusaria la levantara y ante esta negativa archivó el proceso temporalmente. La actuación... Es bueno que usted invoque justo esta parte que no es absoluta, ¿no? ¿Tendríamos que entender entonces como Corte que este caso no está cerrado? Sí. Okay. ¿Podría abundarnos un poco más sobre esto? O sea, ¿qué supuestos podrían darse para que pudiera haber una futura justicia para la víctima? Sí, es que el caso puede seguir penalmente. Y los supuestos, pues, en relación al señor Hugo Maldini, o sea, lo que sucedió, se refiere. Que hay una investigación penal que ahorita se encuentra, entiendo, cerrada, ¿no? O sea, entiendo que en los casos, en la descripción de los hechos sí está cerrada la descripción, pero con lo que usted menciona de que no es absoluta, ¿existe alguna alternativa que se pueda tomar entonces al respecto? Sí, sí, Lusaria levanta esta inmunidad, pero pues no está esta negativa, no va a suceder. Ok, la actuación del Estado fue fundada, razonable y proporcional, por lo que actuó con el debido proceso y conforme a los estándares del sistema interamericano. Voy a continuar. Respecto al artículo 25, el Estado de Arabania garantizó los recursos judiciales efectivos, activó el arbitraje internacional previsto igual en el acuerdo de cooperación, donde aquí se reconoció la responsabilidad del usuario y se le otorgó la compensación económica de $5,000 hacia AA. Asimismo, se le brindó una representación legal y un acompañamiento institucional para ella. Como dijo también esta Corte, en el caso Lagos del Campo versus Perú, la reparación debe ser integral. Arabania actuó conforme a la justicia penal, cooperación internacional y apoyo hacia AA, por lo que se cumplió el artículo 25 de manera completa. Finalmente, respecto al artículo 26, el proyecto Arisflora pues, fue una política pública en respuesta a la crisis climática vivida en el país. Buscó generar empleo, proteger al medio ambiente y fortalecer la soberanía energética. Esto se alinea con la opinión consultiva 2721, que señala que los estados deben de garantizar estas medidas razonables para garantizar los derechos de ESCA. Esto también conforme a sus capacidades. Cuando se supieron los hechos, Arabania actuó con diligencia, pidió información, detuvo al responsable, promovió el arbitraje internacional, reparó a la víctima. Su actuación demuestra que sí hubo un desarrollo progresivo y
una protección efectiva de los derechos sociales, culturales y ambientales es cuánto. Como último, hablaremos de los artículos 2 y 3 de la Convención Americana y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. Respecto al artículo 2, Arabania ha adoptado una legislación adecuada, funcional y compatible con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. El Código Penal de Arabania tipifica de forma expresa los delitos de trata de persona y trabajo forzado, y su Constitución consagra la igualdad sustantiva, los derechos laborales y la protección reforzada de los derechos humanos. De igual manera, se ve reforzado por ratificación del Protocolo de Palermo y de la propia Convención de Belém do Pará. Además, no estamos ante un Estado omiso o indiferente. Arabania ha buscado reforzar esta legislación tanto en su plano interno como en el acuerdo de bilateral. El artículo 23 de su acuerdo con Lusaria establece cláusulas que hablan de la protección laboral, de la monitorización de trabajo y de la igualdad hacia las mujeres en específico. En cuanto al artículo 3, relativo al reconocimiento a la personalidad jurídica, no existe ningún indicio de que la República de Arabania haya desconocido los derechos de la ciudadana AA. Desde el momento en que se presentó su denuncia, se le reconoció como sujeto de derecho. Tuvo acceso a los mecanismos judiciales y participó como parte afectada en el procedimiento contra Lusaria. El artículo 7 de la Convención de Belém do Pará impone el deber de debida diligencia a los estados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Arabania actuó de forma inmediata, recibió la denuncia, retuvo al presunto responsable, solicitó el levantamiento de la inmunidad, permitió el acceso a los mecanismos judiciales y además activó el mecanismo internacional de solución de controversias. Agente del Estado, eso en cuanto a la atención, pero ¿qué acciones tomó para prevenir la violencia contra las mujeres? Sí, primero, el Código Penal, donde se permite que se sancione en su Constitución y ratificación de los tratados internacionales, porque además del Protocolo de Palermo y de la de Belém do Pará, existen otros protocolos a los que ha ratificado. Además, las cláusulas de género en su acuerdo internacional, que iban a actuar como nuevo canal y otros canales diplomáticos, como estos informes que en cuanto se detectó una denuncia se pidieron. Y además los mecanismos de solución de controversias que también se configuraron con el simple hecho de que Arabania quería también tener ese backup de que si algo llegaba a pasar. ¿Puedo continuar? Ok. Como señaló esta Corte en el caso Campo Algodonero, el deber de debida diligencia exige medidas razonables y eficaces. Esto fue justamente lo que hizo Arabania, incluso ante la complejidad jurídica impuesta por un acuerdo de acción bilateral y la inmunidad. Además, Arabania asumió compromisos como el proyecto Arisflora, para mejorar las condiciones de las mujeres rurales y permitirles una oportunidad de trabajo con un enfoque ambiental y de inclusión social. A manera de conclusión, en virtud de lo expuesto, la República de Arabania, por conducto de sus representantes, solicita respetuosamente a esta honorable Corte que primero declare que el Estado de Arabania no incurrió en responsabilidad internacional por los hechos alegados, al haber actuado con debida diligencia conforme a sus competencias y dentro del Acuerdo de Cooperación Internacional. Segundo, reconozca que no se ha configurado vulneración alguna a los derechos consagrados en los artículos 1.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 25 y 26 de la Convención Americana ni al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará y que tenga por acreditado que el Estado actuó de forma inmediata, razonable y eficaz ante la denuncia presentada, promoviendo mecanismos judiciales, diplomáticos y arbitrales y garantizando la reparación adecuada a la ciudadana AA. Muchas gracias. Solo ya superaron su tiempo, pero sí me gustaría hacer una pregunta antes de que termine la participación del Estado. Hay justo uno de los conceptos de violación que está mencionado cuando se invoca la Belém do Pará, es la obligación del Estado de prevenir, ¿no?, todas las formas de violencia. Entonces, y justo se ha hablado mucho de un Estado que reacciona, ¿no?, que cuando se enteraba de las situaciones tomaba algún tipo de acción de respuesta, pero hay una obligación de prevenir. ¿Cómo se aseguró el Estado de Arabania de hacer todo lo consecuente para prevenir posibles violaciones a la violación a derechos de las mujeres en este caso? Bueno, como también lo mencioné anteriormente, una de las acciones es simplemente la tipificación de su Código Penal y de su Constitución que consagre esto como elementos esenciales, además de la ratificación de protocolos internacionales que también benefician a Arabania para proteger a los derechos de sus ciudadanos y además de que sí existe realmente un sistema integral de reparación, pero por todo lo que pasó por la inmunidad y porque realmente no había pruebas suficientes, no se había aclarado si era un tema laboral, por lo que también no pudieron prevenir que fuera a pasar exactamente las condiciones de las que sufrieron. Para hacer, al ellos, bajo el principio de buena fe, confiaron en su acuerdo con Lusaria
y bajo el acuerdo de la Convención de Viena, pues confiaron en los acuerdos que se habían pactado en dicho acuerdo, por lo que a los informes que recibieron, ellos confiaron plenamente. Bueno, digo, nosotros confiamos plenamente, por lo que eso fueron nuestras medidas de prevención. Muchas gracias. Pasamos a la réplica por parte de la Comisión Interamericana. Honorable Corte, nosotros queremos reafirmar y puntualizar algunos de los puntos que ya dijo la defensa del Estado. En primer lugar, habló que estaban comprometidos con esta parte del cambio climático, pero hay evidencias que este Estado había sido gobernado por personas que negaban estas evidencias. Además, que el mismo Estado acaba de señalar que conocía cómo eran estas condiciones precarias. Las conoció en el momento que supervisó las instalaciones en Primelia. Cabe señalar que fue antes de la llegada de estas mujeres, por lo que ni siquiera tuvo contacto con ellas, pero la revisó y no hizo absolutamente nada. Con respecto a la solicitación de la información, y nos habla que debe haber un riesgo fundado. Existe un riesgo. El riesgo lo tenemos en las denuncias del 2012-2013. Como lo habíamos retomado, existió este informe, revisó antes las instalaciones. Con respecto a la inmunidad, queremos recordarle al Estado que la inmunidad tiene un límite, y este límite son las normas Ius Cogens, donde se encuentra la prohibición de la esclavitud, que ya se ha declarado que sí existió. Igualmente, habla de una libertad, que no hubo una privación de la libertad personal, pero queremos recordarle, en primer lugar, hubo una retención de sus documentos. Esta retención fue de manera continua y se le regresaron sí sus documentos a AA, pero en el momento en el que ella tuvo que regresar a Arabania, por lo que era más que nada un requisito indispensable. El sistema de pago tampoco les permitía salir de las instalaciones. Además, que este mismo sistema de pago las obligaba a trabajar más horas para tener un poco más de sustento económico. Además de esto, AA reconoció que todo estaba diseñado para que ellas permanecieran en este lugar. Le recordamos al Estado que ellos tuvieron la oportunidad de actuar con anterioridad, no cuando hubo una denuncia de AA. Había cuestiones para hacerlo muchísimo antes. De igual manera, tenemos esta reparación que solo hablan de una indemnización, pero que existe, todavía no hay una restitución, una rehabilitación, una sanción o incluso algún indicio de que se quiera juzgar a otra persona que estuvo dentro de todo este acuerdo, como lo fue Isabel Torres, o volver a juzgar a Maldini, ya que solo fue juzgado por cuestiones de abuso de autoridad y no por trata de personas. Es cuanto, señoría. Muchas gracias a la representante de la comisión. Vamos ahora con la dúplica por parte del Estado de Arabania. Muchas gracias, honorables juezas y juez de esta corte. Comparecemos para poder hacer una dúplica a lo alegado por la comisión. En cuanto, para empezar, en sus excepciones preliminares, la propia comisión no reconoció que no contaba con su poder de representación estas víctimas. Entonces, para empezar, este caso no podría admitir a las otras 9 mujeres que fueron afectadas porque no se sabe quiénes son y ellos mismos han admitido que no tienen su representación de ellas. En segundo, Arabania no es responsable de los actos ocurridos fuera de su territorio, que es en lo que se hizo muchísimo hincapié. El Estado de Arabania tuvo acción, no solo en cuanto se tuvo la denuncia ya como tal del Estado de Primelia, sino también cuando tuvo esa denuncia de lo que ocurría en el Estado de Lusaria, aunque realmente no le competía al no estar en su jurisdicción. Pero sí hubo acciones que no solo fueron después, sino antes al solicitar informes. También la comisión afirma que hubo visitas a Primelia donde se aprobaron las condiciones. La realidad es que no, el Estado no fue a Primelia, eso no es un hecho que aparezca dentro de las situaciones ocurridas. Ahora, en cuanto al fondo de las cosas que alega esta comisión,
En cuanto al artículo 5, se solicitó que el usuaria diera información. Por lo tal, hubo medidas para poder establecer que no hubieran faltas a la integridad personal de estas mujeres. Entonces, hasta donde llegaba el conocimiento del Estado de Arabania, se hicieron todo lo posible para poder prevenir esto. Y nuevamente, en el momento en el que ya se supo que habían condiciones precarias, el Estado actuó. Y eso podemos decir por el resto de los artículos. En el artículo 6, respecto a la trata de personas, otra vez mencionamos, no hubo intervención de agentes arabaños y de todos modos, en cuanto se supo que existían estas violaciones, hubo actuación. En el artículo 7, mismo caso, artículo 26, también se mencionó que hubieron actuaciones que iban en contra de este principio de pelear contra el cambio climático. La realidad es que todo este enramado de situaciones ocurrieron porque ya se había pensado en qué se podía hacer para poder mitigar las afectaciones. Como ya se ha dicho, Arabania no es un país con muchísimas posibilidades. De hecho, a comparación de sus vecinos, ha tenido un poco más de dificultades, pero a pesar de eso ha luchado por poder mejorar las condiciones de sus ciudadanas. Por último, los artículos 2, 3 y 7 de la Convención, la Convención de Belém do Pará, dejamos otra vez en claro que sí tenemos todas estas medidas de protección en cuanto a la legislación del Estado para poder prevenir este tipo de actuaciones. Nuevamente, debido a que las actuaciones no fueran hechas por agentes arabaños, es un poco limitado el marco. Otra vez, en cuanto a las actuaciones judiciales, levantar la inmunidad no era algo que dependiera del Estado de Arabania, a pesar de que se intentó. Por eso debemos de entender que en este actuar del Estado, a pesar de que se enfrentó con muchísimas limitaciones, no solo en su jurisdicción, sino incluso en el mismo derecho internacional, Arabania en todo momento intentó poder reparar de forma adecuada a la única víctima identificada y trabajar dentro de esas limitaciones establecidas en todo el caso. Por eso otra vez mencionamos, no se configura que Arabania tenga responsabilidad internacional por haber violado los artículos antes mencionados y además Arabania cumplió con su deber de garantía dentro del marco de cooperación internacional y no incurrió en omisiones atribuibles conforme al derecho internacional, mencionando múltiples veces que Arabania en todo momento cumplió con sus responsabilidades que habían marcado en ese acuerdo bilateral. Muchísimas gracias. Es cuanto. Muchas gracias. Habiéndose escuchado las intervenciones de la Comisión Interamericana, de las representantes de las presuntas víctimas y de la Ilustre República de Arabania presentados en esta audiencia, la Corte agradece profundamente a todas las partes por su colaboración, su compromiso con el sistema interamericano y por la calidad de sus exposiciones. Esta audiencia pública queda formalmente concluida. La Corte tomará consideración de toda la información recibida para la deliberación correspondiente y en su momento emitirá la sentencia que en derecho proceda. Siendo las 10:38 de la mañana del día 10 de junio del 2025, se levanta la sesión.